¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Roberto Zamudio Portilla. Soy estudiante del doctorado en Administración en la Universidad IEXPRO. La materia que estoy cursando se llama Seminario de Políticas Empresariales y Alta Dirección. Mi asesor es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Y el tema que nos compete el día de hoy es estados financieros básicos y análisis de rentabilidad. Para eso es este video ensayo. Bien. El objetivo es explicar los estados financieros básicos, así como la rentabilidad económica y financiera, y obviamente cómo todo esto les sirve en un momento dado de apoyo a lo que es la alta dirección. Vamos a comenzar platicando acerca de los estados financieros básicos. ¿Qué son los estados financieros? Pues son la representación estructurada de la situación y evolución financiera de una entidad a una fecha determinada o por un periodo de tiempo. Cuando habla de qué es la representación, se refiere a que esto se maneja o se coloca de alguna manera que las personas puedan visualizarlo, puedan entenderlo. En este caso, pues son documentos que tienen una estructura donde se refleja la situación o evolución financiera de una empresa, de una organización, ¿verdad? Ahora, estos documentos se realizan para una fecha específica, como es el caso, por ejemplo, del balance general. Si yo quiero mi balance general, que es un estado financiero, eh, para el día 20 de febrero del 2021. O quiero que sea, por ejemplo, el estado de resultados, yo quiero del periodo del 1 de diciembre del 2020 al 20 de febrero del 2021. Estamos hablando de un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como se hacen los estados financieros, se representan a través de documentos, esos documentos tienen ciertas características, ciertos elementos, ¿verdad? Y se hacen para una fecha específica o para un periodo de tiempo determinado, dependiendo del estado financiero que nos estén solicitando. Ahora, el objetivo básicamente de los estados financieros es proveer información, ¿sí? Esta información es cuantitativa, es decir, es algo que se contó, está contabilizada, se expresa en términos monetarios, hace referencia a una entidad, a una empresa, a una organización, y lo que nos va a mostrar es cuál es la posición eh, de la operación de la empresa, cómo se encuentra en términos financieros, cuál es el resultado de sus operaciones y de los cambios en el capital contable y en sus recursos, fuentes, cómo se encuentran en un momento dado, ¿sí? Y pues bueno, toda esa información que se genera básicamente nos va a servir para la toma de decisiones, ¿verdad? Todo esto lo puedo ocupar la alta dirección, lo van a ocupar los gerentes para tomar decisiones, ¿no? De una manera más certera, ¿sí? Existen muchos elementos para tomar una decisión. Sin embargo, uno de los principales es conocer cómo se encuentra financieramente hablando la empresa. Entonces, el objetivo principal de los estados financieros es dar información de la situación financiera de la empresa, de cómo se encuentra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los gerentes, la alta dirección, tenga en un momento dado elementos para la toma de decisiones. Entonces, los elementos de unos estados financieros son numéricos, ¿verdad? Representan monedas, pero en forma numérica, se hacen de manera periódica o a una fecha específica, y lo que nos van a indicar es cómo se está desarrollando la administración contablemente hablando, financieramente hablando, cómo se encuentra. Existen varios tipos de estados financieros. Están los básicos, los secundarios, los normales, los especiales, los comparativos, los históricos y los proforma. Dentro de los estados financieros básicos están el de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variación de capital contable y el de cambio de situación financiera. Esos son los estados financieros básicos. También están los estados financieros secundarios. Estos estados financieros secundarios básicamente sirven de apoyo a los principales, ¿verdad? Cuando yo necesito detallar cierta información, por ejemplo, si yo necesito detallar el estado de las cuentas por cobrar, entonces voy a pedir un documento donde se me detalle la situación de cómo se encuentra esa cuenta contable de cuentas por cobrar, ¿no? Para saber el detalle, saber cuáles son quienes nos deben, por ejemplo, ¿sí? A qué fecha tenían que haber pagado, cuánto es el monto, ¿no? Verificar si hay algún error, pero eso ya es un detalle de los estados financieros básicos, ¿ok? No es un estado financiero principal. También están los estados financieros normales.
Cuando una empresa se encuentra en marcha, se dice que está utilizando los estados financieros normales. Cuando una empresa se encuentra en un estado especial, en un estado que se sale de lo común, de lo normal, que no está en marcha, se dice que ocupa estados financieros especiales. Por ejemplo, puede estar en un estado de liquidación, a lo mejor la empresa está liquidando todo su inventario, ¿verdad? Entonces hay un estado de liquidación, o a lo mejor la empresa se va a fusionar con otra. Entonces, ¿cuál es el estado de la fusión? O a lo mejor la empresa se va a transformar, va a cambiar, va a migrar a lo mejor a otro giro. ¿Cuál es el estado de esa transformación? Por otro lado, tenemos los estados financieros comparativos, ¿no? Cuando yo necesito comparar años anteriores, qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el estado de pérdidas y ganancias de años anteriores, qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí que me está mostrando el total de activos, el total de pasivos y el patrimonio, que son elementos de un balance general, ¿verdad? Me está mostrando cómo evolucionó del año 1 al año 2, ¿ok? Para en un momento dado ver cuál es la variación que existe entre ellos. Entonces tenemos un estado financiero que es comparativo. Estamos comparando ejercicios anteriores. Y tenemos también los estados financieros históricos que hacen referencia a acontecimientos que ya pasaron, ¿no? Yo quiero ver qué pasó del año 2018 hasta el año 2020 con los estados de resultados. Yo necesito ver qué pasó del año 2018 al 2020 en el balance general, ¿no? Al final del año, de cada uno de esos años. Entonces estamos hablando de estados financieros que son históricos y en un momento dado esto puede servir para, a lo mejor para predecir, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Sin embargo, bueno, también están los estados financieros pro forma, ¿sí? Que presentan información proyectada con datos obtenidos de la planeación. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a pedir un préstamo, ¿sí? Para poder invertir para algún proyecto, a lo mejor tenemos que ocupar uno de estos estados por forma para proyectar cuál va a ser nuestra situación financiera, ¿no? Eh, Desde el inicio del préstamo hasta que éste termine y entonces verificar si tenemos la liquidez o la solvencia económica más bien para poder hacer frente a dicho préstamo, ¿no? Entonces, básicamente, los objetivos de los estados financieros, los objetivos de los estados financieros, el propósito de los estados financieros es apoyar la toma de decisiones de la inversión, es decir, si los inversionistas quieren saber si es pertinente invertir y se va a recuperar esa inversión. También nos va a servir estos estados financieros para poder obtener crédito de proveedores o, por ejemplo, si yo necesito financiamiento para un nuevo producto, para un nuevo proyecto, nos va a servir esos estados financieros. Eh, era el siguiente punto, ¿no? Mostrar la capacidad de la entidad para poder obtener recursos en su actividad económica, evidenciar el buen o mal trabajo de la gestión administrativa, ¿no? Si realmente se están aplicando bien los recursos, se está llevando bien una buena contabilidad, si realmente se está trabajando por obtener ganancias, ¿no? Y todo eso impacta de alguna manera en la cuestión financiera, ¿no? Y la capacidad de crecimiento de la entidad, si realmente está teniendo un crecimiento, si realmente se ve que sí está teniendo utilidades. ¿Ok? Ahora, eh, estos los indicadores que financieros, estados financieros, o que nos van a poder en un momento dado decir qué pasa a través de los estados financieros son la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero y la rentabilidad. Cuando hablamos de solvencia, es que la empresa tenga la capacidad para cumplir sus compromisos a largo plazo, ¿no? Si yo pedí un financiamiento a, no sé, a 15, 20 años, pues quiero saber si dentro de esos 15 o 20 años voy a tener la solvencia, es decir, que voy a tener el dinero para poder cumplir con ese compromiso. Por otro lado, también está la liquidez. Son similares, sin embargo, la liquidez hace referencia a que la empresa tenga la capacidad para cumplir con sus compromisos en el corto plazo. Tengo que pagarles a los proveedores el mes que viene. Tengo la liquidez, tengo el dinero líquido para poderles pagar. A través de los estados financieros yo voy a poder obtener esta información. Voy a poder ver si tengo esa liquidez. También está la eficiencia operativa. Evalúa los niveles de producción, cómo va la producción o rendimientos de los recursos que serán generados a partir de los activos de la entidad. ¿Sí? Eh, vamos a evaluar
si realmente estoy teniendo un rendimiento, ¿no? Con lo que estoy, con lo que estoy produciendo, con lo que estoy generando, ¿no? Que son activos que pertenecen a la empresa, que son recursos que pertenecen a la empresa, si realmente estoy teniendo una eficiencia porque estoy teniendo algún rendimiento a través de esos recursos, ¿verdad? También podemos a través de los estados financieros conocer el riesgo financiero, ¿no? A lo mejor ahorita existe cierta estabilidad económica, pero quiero saber qué pasaría en un momento dado si el escenario cambia. Puede haber un cambio político, puede haber inflación, ¿sí? ¿Qué tal si por ejemplo, ahorita el fenómeno del COVID, ¿no? ¿Cómo fue que afectó financieramente a las empresas, ¿no? Y cuál es el riesgo financiero que tienen, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, comenzaron a cerrar porque dejaron de percibir. Entonces, habría que analizar a través de los estados financieros eh, realmente hasta dónde puede soportar la empresa que exista un cambio en el escenario, ¿no? Y la rentabilidad les va a servir para saber la utilidad neta o los cambios en los activos netos de la entidad en relación a sus ingresos, su capital contable y sus propios activos, ¿no? Cuando hablamos de rentabilidad, significa verificar si realmente está teniendo una utilidad, ¿no? Si está teniendo una ganancia, si realmente el negocio está dando, ¿no? Como dicen, está dejando frutos el negocio, ¿no? Ahora, los estados financieros básicos ya mencionamos que son el balance general, el estado de resultados, el estado de variación de capital contable y el estado de flujo de efectivo. Vamos a comenzar con el balance general. El balance general también es llamado estado de situación financiera, muestra información a una fecha dada y da información sobre los recursos y obligaciones de la empresa, ¿sí? Recursos, bueno, son todos los activos con los que cuenta la empresa y obligaciones, pues son todos los pasivos, se le llama pasivo, ¿no? Son todas aquellas deudas que contrae la organización para poder en un momento dado tener su actividad económica. El objetivo es dar información a la gerencia del estado de las operaciones de la empresa, dar información a proveedores o acreedores del estado financiero de la empresa y dar a los empresarios información respecto al patrimonio del negocio. ¿Sí? Esto lo hace a través de que se conozcan los activos, que son los recursos o bienes económicos de la empresa, que hay activos circulantes, activo fijo y activo diferido, ¿no? El activo circulante, por ejemplo, el dinero que tienen bancos, el dinero que tienen caja. El activo fijo, por ejemplo, los inmuebles que tenga la empresa, ¿ok? La maquinaria que está utilizando son sus activos fijos. Y el activo diferido, por ejemplo, una cuenta por cobrar es un activo diferido. El, el, Dentro de los elementos también está el pasivo, que son todas las obligaciones de la empresa. Puede ser un pasivo a corto plazo, a largo plazo u otro tipo de pasivos, ¿verdad? Y finalmente, a través de la resta de lo que es el activos menos pasivos, pues se obtiene lo que es el capital contable, ¿no? O sea, ahí podemos en un momento dado determinar si hubo crecimiento en el capital contable de la empresa o disminuyó el capital contable de la empresa. Tenemos el otro elemento, el otro estado que es el estado de resultados, es otro estado financiero, también llamado estado de pérdidas y ganancias en algunos libros. Básicamente, cuando hablamos de este estado de resultados, pues lo que estamos haciendo es verificar una operación, un ejercicio que se dio en un periodo de tiempo, ¿ok? Y lo que hace es toma lo que son las ventas, los gastos, los costos, ¿ok? Para determinar cuál es la utilidad de la operación, si hubo utilidad o hubo pérdida en la operación durante un periodo de tiempo determinado. A eso se refiere el estado de resultados. Por eso muestra el estado del resultado de las operaciones en un periodo de tiempo. Muestra información relativa a los logros alcanzados por la organización en un periodo de tiempo. Considera los valores por ventas, gastos, costos para determinar la utilidad o pérdida, ¿sí? Entonces, si estamos en números negros o estamos en números rojos, ¿no? Durante un periodo de tiempo específico, ¿no? Entonces, esto es muy útil porque en un momento dado, si sale en números negros, bueno, se puede verificar si hubo un crecimiento, ¿no? En cuanto a las utilidades obtenidas, ¿no? Sin embargo, si estamos en números rojos, significa que estamos produciendo, que estamos vendiendo a lo mejor, pero no lo suficiente, o nuestro costo de operación es mayor y en lugar de tener una utilidad, estamos teniendo una pérdida, por lo que tendríamos que replantear muchas situaciones. Entonces, un estado de resultados le puede servir a la alta gerencia
para tomar decisiones, para poder evaluar qué es lo que está pasando dentro de las operaciones de la empresa, ¿ok? Y verificar de qué manera regresar al buen camino para tener utilidades en la operación que está desarrollando, ¿no? Entonces, los elementos básicamente de un estado de resultados, pues son los ingresos, los gastos, los costos, y a partir de todo esto, pues se calcula lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio. El otro estado financiero es el estado de variación del capital contable. El estado financiero que usan las entidades lucrativas principalmente para mostrar cambios en el estado de la inversión de los accionistas o dueños del negocio en un periodo de tiempo, ¿no? Si hubo alguna variación en lo que es la inversión, en lo que han hecho los accionistas o dueños del negocio. Cualquier aumento o disminución en el capital, ya sea por utilidades, aportaciones de socios, o a lo mejor o disminución a través de algún reembolso, algo que ocurrió, que puede impactar en el valor del capital contable, ¿no? Entonces aquí se va a verificar cómo está ese estado del capital contable. Por otro lado, tenemos el estado de flujo de efectivo. Cuando hablamos del estado de flujo de efectivo, es un estado financiero que permite visualizar, por un lado, el origen de los recursos financieros, es decir, de dónde vienen los recursos, si son aportaciones de los socios, si es a través de algún financiamiento, ¿ok? De dónde vienen los recursos financieros. Y por otro lado, también nos permite visualizar cómo se están aplicando y en dónde se están aplicando esos recursos financieros. Y pues se realiza durante un periodo de tiempo específico, ¿verdad? Ahora bien, con todos estos elementos, se puede llegar a hacer lo que se conoce como un análisis de rentabilidad finalmente, ¿no? Yo puedo tener todos los estados financieros con ciertos valores y a partir de todo eso, toda esa información financiera me va a permitir hacer lo que se conoce como un análisis de rentabilidad. ¿Qué es ese análisis de rentabilidad? Evaluar la capacidad efectiva de la empresa para obtener rendimientos. Finalmente, el objetivo de cualquier empresa es tener ganancias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a obtener esos rendimientos? A partir de los capitales invertidos y los recursos que tiene, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer a través de la rentabilidad, yo voy a conocer, yo voy a conocer eh, cuál es el estado de la empresa, ¿no? Si realmente está obteniendo un rendimiento o si está a la baja, ¿no? Sus rendimientos, ¿no? Si están creciendo o están disminuyendo esos rendimientos, ¿verdad? Y hay básicamente dos que son de suma importancia, que es, y hay que saberlos diferenciar, lo que es la rentabilidad económico o ROA, ¿verdad? Que básicamente son los beneficios obtenidos después de impuestos entre el valor del activo total por 100, ¿no? Para que nos dé en porcentaje, ¿no? Y ver el porcentaje de rentabilidad que tuvo en un periodo determinado, ¿verdad? Esto nos va a dar la tasa de beneficios conseguidos en relación con el total de las operaciones realizadas, ¿ok? Es decir, ¿cuánto fue el total de la operación? ¿Ok? Lo voy a dividir entre el total que tengo de los activos, ¿ok? Y lo voy a multiplicar por 100 para ver cuál fue el rendimiento, ¿no? De hecho, ROA significa tasa de retorno de activos, indicador de éxito o fracaso de una gestión empresarial, ¿verdad? Entonces, esa es la rentabilidad económica. La rentabilidad económica se hace básicamente a través del resultado de la explotación, del resultado de la operación que hubo en un periodo de tiempo, ¿no? Entre el total de los activos, ¿ok? Y se multiplica por 100 para poder obtener dicha rentabilidad económica, ¿no? Y que es la tasa de retorno que me está dejando los activos que estoy utilizando para poder generar eh, en un momento dado mi actividad económica. Por otro lado, tenemos la rentabilidad financiera y aquí son diferentes, ¿no? Pues muestra el beneficio neto generado en relación con la inversión que han efectuado los propietarios de la empresa. Se denomina ROE, no sé cómo se le llama. Indica el beneficio que obtendrá por separado los accionistas en relación con la inversión que hayan realizado. Entonces, la rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios. ¿Ok? ¿Cuál fue el beneficio neto? ¿Sí? Que se obtuvo en un periodo de tiempo, hablando en términos financieros, en términos económicos, el número en dinero, ¿no? Que representa el dinero, es de ese beneficio neto entre la cantidad de recursos propios que hayan invertido los propietarios para saber cuál fue la rentabilidad financiera realmente, ¿no?
Aquí estamos hablando de la inversión. Cuando hablamos de recursos propios, está hablando de la inversión que hicieron los dueños, los propietarios de la empresa. A eso se le llama rentabilidad financiera, ¿no? Ahora, como ya hemos mencionado, pues el objetivo de toda empresa es obtener ganancias, ¿no? Y obviamente toda empresa espera ser rentable, ¿no? Si no, pues qué chiste, ¿no? ¿Para qué pongo una empresa? Claro, a menos que sea sin fines de lucro, pero cualquier empresa que sea con fines de lucro, pues lo que está esperando es tener una ganancia, ser rentable, ¿verdad? Entonces, algo que hay que hacer, algo que hay que hacer cuando trabajamos con ROE y ROA, ¿sí? Recuerden, ROE es la rentabilidad financiera y ROA es la rentabilidad económica. Se debe calcular el valor de la diferencia, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Hay que calcular los dos y ver la diferencia, es decir, la resta de estos. Dice que cuando el resultado es positivo y diga que ROE es superior a ROA, e implica que una parte de la operación se ha financiado con deuda externa, es decir, yo aumenté el, el, la inversión a través de contraer una deuda, a través de pedir un financiamiento externo, ¿verdad? Pero aún así hubo un rendimiento positivo. En cambio, cuando la diferencia es nula, es decir, la resta entre ROE y ROE es cero, es nula, eh, dicen que es una situación ideal, ya que significa que toda la operación se financió con recursos propios, recursos de la empresa, no le debemos nada a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando en caso de que la diferencia es negativa? Pues entonces significa que ROE, es decir, que la rentabilidad financiera es menor a la rentabilidad económica y que entonces la deuda que hay está superando a la rentabilidad. Debemos todavía demasiado y no estamos siendo rentables, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese análisis, ¿no? Finalmente, les digo, toda empresa espera ser rentable, ¿sí? Toda empresa espera ir teniendo un crecimiento, ¿no? Que la operación que está generando a partir de sus activos y de la inversión que están realizando, pues sea en un momento dado rentable, que deje frutos, ¿verdad? Las empresas por eso utilizan lo que se conoce como apalancamiento financiero. Es la base para analizar el efecto de rentabilidad de los recursos propios, la de los accionistas, ¿verdad? En base a la decisión tomada de la empresa. Apoya la decisión del modelo financiero que se debe seguir, ¿verdad? En base al efecto de los recursos propios. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando hablamos de lo que es el apalancamiento, es el resultado del uso de activos o fondos de costo fijo para aumentar el rendimiento para los dueños de la empresa o para los accionistas. A mayor grado de apalancamiento, mayor rendimiento, pero también mayor riesgos. ¿Qué significa? Que está habiendo mayor inversión, ¿no? Y por lo tanto también aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque si las cosas no salen como ellos lo están planeando, pues va a haber una pérdida superior, ¿verdad? En cambio, si hay un menor grado de apalancamiento, es decir, un menor grado de inversión, entonces, pues también va a haber menos rendimiento, pero también el riesgo es menor, ¿verdad? ¿Qué se debe considerar para poder determinar en un momento dado este apalancamiento? Pues lo que el negocio genera, es decir, cuánto está generando el negocio de utilidades o pérdidas, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando con el negocio. Hay que ver el costo del financiamiento propio, es decir, de lo que van a poner los dueños para financiar la operación. O si voy a ocupar también el financiamiento externo, ¿cuánto me va a costar ese financiamiento externo, verdad? Y en base a eso, bueno, pues tenemos apalancamiento financiero positivo y apalancamiento financiero negativo. Es positivo cuando o es decir, que va a crecer, va a ir creciendo, va a ir dando a lo mejor mayor rendimiento, ¿no? Pero hay endeudamiento, por ahí hay endeudamiento por el apalancamiento externo que se esté dando. A lo mejor es menor cuando se hace con recursos propios. Entonces se dice que tenemos un apalancamiento financiero menor, ¿no? Un apalancamiento financiero negativo, ¿no? Cuando estamos ocupando nuestros propios recursos para financiar la operación, ¿verdad? Entonces sí es importante que aprendamos a distinguir en un momento dado lo que es la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, que podamos ver la diferencia, es decir, que se haga la diferencia, el cálculo de la diferencia entre estas dos para determinar en un momento dado si tenemos un rendimiento positivo, negativo o neutro, ¿verdad? Y pues bueno,
tomar en cuenta que en un momento dado podemos apalancar la operación, ya sea a través de recursos propios o a través de pedir un financiamiento. Y obviamente se tendría que hacer un análisis de las opciones de financiamiento que tiene la empresa para poder dar este apalancamiento. Puedo concluir entonces que la alta dirección debe realizar toma de decisiones con diversos propósitos, o toma de decisiones con diversos propósitos, ¿verdad? Pero para ello debe contar, debe tener información de primera mano. Y parte de esta información de primera mano, pues es la información financiera que se plasma a través de los estados financieros y que a través de toda esta información que está fluyendo, podría hacer un análisis de rentabilidad también, ¿verdad? Los estados financieros son esenciales para obtener esta información, ¿no? Y entonces, en base a ello, tomar decisiones, ¿no? La alta dirección está tomando decisiones constantemente, ¿no? Pero esas decisiones tienen que ser certeras, tienen que estar basado en cuestiones cuantitativas, no solamente en simple apreciación, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión, de cómo mejorar el servicio a los clientes, pues a lo mejor primero voy a analizar la expectativa de los clientes, ¿no? Voy a hacer a lo mejor una investigación cuantitativa para poder verificar en un momento dado qué es lo que desean los clientes y de esa manera ponerla en marcha, ¿no? Cuando voy a tomar decisiones de otro tipo que implican cuestiones económicas, pues entonces la alta gerencia, la alta dirección va a acudir a lo que son los estados financieros, va a acudir a un análisis de rentabilidad, ¿ok? Para poder tomar decisiones de a qué rumbo debe tomar la organización en base a su situación financiera. Estas son mis fuentes de información en las que yo me basé para poder darles esta información. Espero que les sea de utilidad. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención. Por mi parte es todo. Muchas gracias a la doctora Elizabeth por su apoyo para poder llevar a cabo esta materia. Y pues bueno, si hay un siguiente video, por ahí nos estaremos viendo. Gracias.